Porque la gente nada más cree que es Spotify, que es Netflix, que es Google, que es Amazon. Y hay muchas cosas que envuelven los servicios digitales que hay que aclarar si finalmente esa disposición administrativa alcanzaría. Entonces tú vas a pagar también por eso, le vas a cargar un 18%. Anunciaron al país, estoy hablando del gobierno, de que no iban a haber nuevos impuestos. Esa es una forma de decir, bueno, esto lo va a pagar el que brinda el servicio digital, no lo va a pagar el consumidor, pero al final el que brinda el servicio digital, el dueño de la plataforma, se lo va a terminar cargando al consumidor. Entonces por eso hay que ser transparente. Aunque continuamos en este encuentro plural desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, conversando con Aneudi Álvarez, joven abogado, dedicado al derecho comercial y tributario y con experiencia en comercio exterior y electrónico. Y antes, en el corte anterior, hablábamos de los couriers, ¿verdad? Y surge la pregunta, entonces, aparte del impuesto que tendríamos que pagar cuando sobrepasamos los $200 en compras, también tendríamos que estar pagando un impuesto adicional a aquellos que usualmente compramos menos de $200. Mira, realmente hay un tope para las mercancías que son importadas mediante el transporte courier. O sea, están exentas de impuestos hasta los $200. De las interrogantes que debe aclarar es la administración tributaria al momento de poner en vigencia esa norma, que yo aspiro que sea mediante la discusión de una ley. Esa es una, porque si tú tienes la posibilidad de importar una mercancía que no va a pagar impuestos hasta $200, entonces te van a cobrar el 18% por el uso de una plataforma digital. Eso es lo que se entiende. Por eso yo te enumeraba una serie de elementos que hay que considerar, porque la gente nada más cree que es Spotify, que es Netflix, que es Google, que es Amazon, y hay muchas cosas que envuelven los servicios digitales que hay que aclarar si finalmente esa disposición administrativa alcanzaría esas actividades. Estamos hablando, por ejemplo, plataformas de compras de divisas electrónicas, de criptomonedas. Cuando compramos un dominio para alojar una página web y un hosting, o sea, son muchas cosas. Que ahí se considera incluso los temas de propiedad intelectual. Exactamente. Porque cuando tú adquieres un libro, entonces tú vas a pagar también por eso, le vas a cargar un 18%. Entonces, hablamos ahorita del transporte. Tú vas a contratar un servicio de transporte que en la legislación nacional está exento de impuestos o de ITEVI. Sin embargo, por el uso de la plataforma, tú vas a pagar el ITEVI. Pero también te mencioné ahorita los servicios de almacenamiento de datos de empresas que necesitan ese servicio. ¿Entiendes? Estamos hablando inclusive de consultas médicas online que se está dando. La salud. Es que son muchas cosas. Ya la mayoría de las actividades económicas se hacen mediante plataformas digitales. Muchas. Entonces, tenemos que ver cómo se va a hacer y en qué momento se va a hacer. Esas son mis dos aportes. Que no irrumpa con el principio de legalidad tributaria, que tampoco se convierta en una doble tributación, pero también que aunque la discusión se empiece ahora, que finalmente se implemente en un momento oportuno en que la economía soporte ampliar el espectro del ITEVI o de otros impuestos. Aneudi, la promesa de parte del gobierno, del Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, es que no se va a gravar al consumidor. Sin embargo, está el ejemplo
de que en Puerto Rico Netflix agregó a su precio un 10.5, 10.05% y anunció a sus usuarios que era exactamente por cargas impositivas que le había colocado el gobierno. Entonces, cuando la Dirección General de Impuestos Internos habla de que no será cargado el usuario final, está mintiendo, es demagogia, es populismo o desconociendo la realidad de que al final las plataformas sí nos van a cargar un impuesto. ¿O hay alguna forma de poder, vamos a decirlo así, invitar a esas plataformas a que no lo hagan de buena fe? Es que yo entiendo que ellos conocen la realidad, y la realidad es que es imposible que un impuesto que vaya cargado al consumo finalmente no sea pagado por el consumidor. Eso es imposible, independientemente de que el vehículo o el canal que se utilice sea una plataforma electrónica. Es imposible. Va a terminar pagándolo el consumidor, porque no es verdad que ninguna empresa va a cargar con un cargo adicional, y mucho más cuando no tiene la obligatoriedad de que está en esa localidad, en ese país, ¿entiendes? O sea que eso prácticamente es imposible. Lo que pasa es que como ellos desde el año pasado anunciaron al país, estoy hablando del gobierno, de que no iban a haber nuevos impuestos, esa es una forma de decir, bueno, esto lo va a pagar el que brinda el servicio digital, no lo va a pagar el consumidor, pero al final el que brinda el servicio digital, el dueño de la plataforma, se lo va a terminar cargando al consumidor. Entonces por eso hay que ser transparente. Aunque República Dominicana es una sociedad interconectada, no podemos negar que no, la brecha digital sigue siendo alta en nuestro país. ¿Qué tanto afecta esto a los dominicanos desde el punto de vista macro, a la economía que no necesariamente es la manejada por el Estado, pero que es manejada por la población? Porque ¿qué tanto se compra? ¿Qué tanto se comercializa? ¿Qué tanto se interactúa con bienes y servicios en la República Dominicana? Mira, es que de entrada a quien más afecta es a la clase media, en eso tenemos que estar claros, porque aunque tú bien lo haces la referencia de la brecha digital que existe todavía en la actualidad, independientemente de que somos uno de los países en que existe mucha portabilidad móvil, o sea, la gente está dejando de utilizar métodos tradicionales de conectividad como las computadoras, porque ya todo lo tiene en un teléfono, en un móvil. O sea, desde ese punto de vista tenemos que entender, en la medida en que la población vaya adquiriendo una mejor calidad de vida, pues en esa misma medida la demanda de esos servicios por las plataformas digitales va en incremento. Pero a quien más afecta, tenemos que estar claros, es a la clase media. Vamos a hablar de procesos de tiempo y vamos a colocarnos en el imaginario que luego de las vistas públicas se llega a un acuerdo y a un consenso para establecer un nuevo pacto tributario y que se vaya entonces hacia el diseño de una ley que permita hacer esto que el gobierno a través de impuestos internos quisiera hacer, que es gravar las plataformas digitales. ¿De qué tiempo estamos hablando, más o menos, para que una persona pudiera esperar, bueno, de aquí a 2 años vamos a comenzar a pagar, de aquí a año y medio, de aquí a 6 meses, y qué tanto de voluntad política tiene que ver? Bueno, mira, realmente el tema de la voluntad política siempre es cuestionante, porque ciertamente los gobiernos no les gusta cargar con esa responsabilidad política en ese aspecto. El tema del tiempo, lo primero es que eso va a depender de en qué momento se empiecen las discusiones y qué tiempo se lleve esa discusión. Y lo otro es si realmente ya la economía estaría lista para implementar esos nuevos procedimientos de cobro tributario. Lo que sí hay que entender que en algún momento será, porque ya en otros países se está haciendo. Por ejemplo, en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, tú ponías el ejemplo de Puerto Rico, ya eso prácticamente está
definido. Ahora, el impacto recaudatorio quizás no ha sido el esperado, pero no debemos dejar de entender que en la medida en que esas actividades económicas van en ascenso, en esa misma medida la administración tributaria le pone el ojo precisamente para empezar a gravar con tributos esas actividades. O sea que en algún momento será. Que el que viene al Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Ya regresamos. Ellos lo que están planteando es una disposición administrativa que yo entiendo que sería mediante un decreto. Entiendo que debe ser mediante una ley que no, para no contradecir principios de legalidad tributaria ni entrar en aspectos que contradigan otros tributos. Soy yo que lo estoy diciendo. Y también el presidente de la Cámara de Diputados que plantea la posibilidad de quitarle la licencia a JetBlue. Yo creo que eso es un extremismo. No estoy defendiendo a JetBlue, sino que en principio, agotando los canales correspondientes, hacer los reclamos pertinentes, pero no dejando de entender de que eso sucede por situaciones a veces logísticas. Si no se hace mediante una ley, ¿de qué manera pudiese realizarse? Hablo porque aquí tenemos varita mágica cuando nos conviene para poder hacer cosas desde el Estado, desde el gobierno. Porque tú planteas la ley como el ideal, sí, pero ¿hay algún plan B? ¿Hay algunas bajo la manga de que se pueda hacer? Si existe otro plan, realmente ellos no han hablado de ley. Ellos lo que están planteando es una disposición administrativa que yo entiendo que sería mediante un decreto.
porque ellos plantean que como esos servicios no están exentos en el Código Tributario, pues ellos pueden aplicar el ITEVIS. Eso es lo que están planteando, que lo pueden hacer de manera administrativa. El que entiende que debe ser mediante una ley que no, o sea, para no contradecir principios de legalidad tributaria, ni entrar en aspectos que contradigan otros tributos, soy yo que lo estoy diciendo, y también otros lo han dicho, lo han planteado, y hacerlo incluso poniendo como referencia en otros países que se ha hecho mediante una ley, no mediante disposiciones administrativas ni decretos. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, todo va a depender de la voluntad que tenga el gobierno de encaminar ese plan. Aneudi, otro tema que quisiéramos tratar contigo, aprovechando tu pericia en el comercio exterior, es lo que está sucediendo con la línea aérea JetBlue, una línea aérea que se ha posicionado en el mercado dominicano por conectar a los dominicanos con las comunidades dominicanas en Estados Unidos, en los diferentes destinos de Estados Unidos. Y se está dando una situación que tiene que ver con servicio, pero que tiene que ver con comercio. Y se le ha dado casi un ultimátum a la empresa JetBlue. ¿Es este ultimátum, vamos a decirlo así, legítimo? ¿Tiene las calidades de hacer pro consumidor este tipo de ultimátums a estas empresas que inclusive son empresas globales y empresas de capital extranjero? Bueno, es que mira, realmente Proconsumidor actúa ya sea ante la denuncia de un consumidor para proteger sus derechos, o también puede actuar de manera oficiosa, que yo entiendo que lo está haciendo de esa manera. Las dos modalidades son válidas y hay que entenderlo. Ahora, lo que se ha publicado recientemente, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, que plantea la posibilidad de quitarle la licencia a JetBlue, yo creo que eso es un extremismo. Desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer en este caso la Junta de Aviación Civil es llamar a esa empresa, a los ejecutivos de esa empresa, expresarle los reclamos que existen, las denuncias que hay, porque nosotros somos parte de acuerdos internacionales que incluso protegen a los pasajeros y a los usuarios. Hay un manual, hay principios básicos de consumidor, en este caso de pasajeros, que son transportados por líneas aéreas, que el Estado Dominicano, bueno, puede apelar a esos principios para hacer valer sus reclamos. Bien, porque por otro lado, la Ley de Aviación Civil, si tú la observas, está más orientada a los aspectos de seguridad de las aerolíneas, de los vuelos, de la certificación del mismo personal, de la validación de la certificación que emite para las aerolíneas locales para operar, que esos son los licenciamientos, porque las internacionales lo que le otorgan es un permiso para los vuelos, que ahí hay una ligera diferencia. Y ahora que habla de los permisos de explotación aérea, explotación comercial, ¿qué tanto pudiese acudir la República Dominicana ante organismos internacionales como la IATA y la OASI, como, vamos a decirlo, como una especie de respaldo, de padrinos, para que el llamado de un país como la República Dominicana sea aceptado por la empresa? Porque pareciese que no, son los dominicanos, vamos a seguir haciendo lo que se puede, y como son los dominicanos no importa. Mira, ahí tenemos que considerar dos cosas. Lo primero es que en aviación los problemas no surgen de manera fortuita, surgen por alguna razón. Entonces, independientemente de que nosotros somos parte de la OASI, que es un órgano internacional que agrupa la mayoría de países que somos parte de las Naciones Unidas, independientemente de los reclamos que podamos hacer, tanto en la OASI como otros,
lo más importante es que hay que entender la naturaleza de lo que está pasando. Y con esto no quiero defender a JetBlue. Por eso hablo de la posibilidad de llamarlo la autoridad local, hacerle los requerimientos y las quejas que hay, tanto Proconsumidor como la Junta de Aviación Civil, plantearle la situación que hay, pero tenemos que entender lo siguiente: JetBlue es la principal aerolínea que transporta pasajeros a República Dominicana. E incluso en las estadísticas de antes de ayer, yo veía que ya JetBlue llevaba 487 vuelos en este año, y quien más se le acercaba era American y tenía 303. Entonces, no es cualquier aerolínea. Y ahora JetBlue anuncia la compra de Spirit. O sea, hay que ahora sumar los vuelos de Spirit a la misma JetBlue. Entonces, imagínate tú, un conflicto con JetBlue. Reitero, no estoy defendiendo a JetBlue, sino que en principio, agotando los canales correspondientes, hacer los reclamos pertinentes, pero no dejando de entender de que eso sucede por situaciones a veces logísticas. Por ejemplo, yo te voy a decir algo: nosotros duramos 1 año y pico, 2 años con una pandemia. Esa pandemia provocó situaciones logísticas a nivel internacional que tocó la parte de aviación civil. Incluso hubieron aviones de pasajeros que tuvieron que habilitarse para transportar carga por el déficit que había de trasladar insumos médicos, de trasladar vacunas. Hoy en día esos aviones están volviendo otra vez a la aviación normal, o sea, a transportar pasajeros, y todo eso provoca situaciones logísticas, inconvenientes, y eso desencadena en retrasos. Esos retrasos, según lo que establece el manual para los consumidores de esos servicios a nivel internacional, se establece ahí de que todo debe ser informado previamente. O sea, esa es una de las cosas que nosotros debemos reclamarle a JetBlue. Decirle, bueno, ¿por qué a tiempo tú no me especificas los retrasos que está teniendo? Y el mismo trato digno a los pasajeros y todas esas cosas están contempladas en un decálogo, en un manual. Nosotros tenemos que apelar a eso antes que pensar en la posibilidad de suspenderle o de eliminar permisos de vuelo a una aerolínea que, sin lugar a dudas, es la que más transporta pasajeros a República Dominicana. Bien, Aneudi, agradecerte finalmente el hecho de que pudieras compartir todos estos conocimientos con nosotros respecto a lo que es comercio electrónico, lo que está sucediendo con la posibilidad de impuestos a las plataformas electrónicas y a lo que está también sucediendo con JetBlue. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, César, y también a el personal del Rincón de Café, que sin lugar a duda es un lugar fuera de serie y un ambiente muy ameno y muy agradable. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes por estar con nosotros, recordándoles a ustedes no dejar de suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y seguirnos en las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, en Instagram y en Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.